Judas Priest fue la imagen que revolucionó el heavy metal, y no solo en la música tradicionalmente, sino en la estética. Todo impulsado por Rob Halford, su potencia vocal y su crudeza al cantar le dio alma a la banda. Pero detrás de todo ello oculta un secreto que lo frustraría y lo llevaría a atentar contra su vida. Pero para profundizarnos en la historia de Judas Priest y su evolución en el tiempo, tenemos que remontarnos en donde todo comenzó. Septiembre de 1969, un año después de la fundación de Black Sabbath, curiosamente afuera de Birmingham, en un pueblo llamado West Bromwich, se comenzaba a gestar una nueva banda, conformada por Al Atkins en la voz, Bruno Stimpenhel en el bajo, John Perry en la guitarra y John Partridge en la batería. Tristemente solo pasaron unos pocos días para que el guitarrista John Perry abandonara la banda, y no solo la banda sino también esta vida, ya que se desvivió en un accidente automovilístico. Así que comenzaron las audiciones en Birmingham para encontrar un nuevo guitarrista. Ahí fue cuando llegó K.K. Downing. Ahí también fue cuando lo mandaron a su casa por la poca experiencia que tenía en esos años. A volar, Body. Hago esto solo. Escogieron a Ernest Chadway, conocido como Ernie. Como dato curioso, Ernie venía de la banda Earth, la que actualmente se conoce como Black Sabbath. Ahora, con la primera alineación del grupo, Stimpenhel recomendó llamarse Judas Priest, inspirado en una canción de Bob Dylan. I see you after a while. Well, Frankie Lee, he said... Y así comienza la historia de una banda que en su época fue uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de heavy metal, destacándose por su sonido poderoso y evolutivo, cargada con una imagen revolucionaria que con la llegada de Rob Halford terminaría de definir su estilo. Así que es hora de subirle el volumen a tus audífonos y altavoces, que hoy en las historias del rock te traigo la historia de Judas Priest. Como muchas bandas de rock, el grupo inició haciendo covers de bandas como Spirit y Quicksilver Messenger Service. Con la ayuda de Alan Eat, dueño de un pequeño estudio de grabación, compusieron sus primeras canciones, Good Time Woman y We'll Stay Together. Con este par de temas comenzaron a presentarse en clubes y así llegaron a tocar en The George Hotel de Walsall. Por azares del destino se encontraban ejecutivos de Harvest Records y Immediate Records. Además también se encontraba el Robert Planta. Con ayuda de Plant, la banda esa noche firmó un contrato por 3 años con el sello Immediate, sello con el cual más adelante lanzarían su álbum debut. Pero no nos adelantemos, un par de meses después, como si fuera el cuello de Gwen Stacy, el sello quebró. De igual manera, el ánimo de la banda, concluyendo con su separación. Digamos que este fue el fin de la primera alineación de Judas Priest. Todo continúa a mediados de 1970, cuando Atkins regresa a Birmingham y afuera del recinto Holy Joe de Westbury, escuchó a una banda que sonaba muy bien. El grupo se hacía llamar Fridge. Estaba integrada por K.K. Downing, Ian Hill y John Ellis. Atkins vio que no tenían vocalista, así que se ofreció unirse a la banda. Pero K.K. Downing salió al frente y dijo: ¡Chúpalo! Ok, no, la banda aceptó y les presentó las canciones que ya había compuesto con su anterior alineación. Además propuso que se llamaran Judas Priest y aceptaron. Esta segunda alineación está conformada por Atkins en la voz, Downing en la guitarra, Hill en el bajo y Ellis en la batería. El grupo se enfocó en crear nuevos temas, apuntando a salir de gira proponiendo su sonido blues rock y hard rock. La banda comenzó a tocar oficialmente el 16 de marzo de 1971 en Staffordshire. Paulatinamente comenzaron a presentarse en varios clubes y teatros de Reino Unido, teloneando a bandas como Sledge, Bodgy y Warhorse. En julio del mismo año, Atkins armó una maqueta con 2 temas, pero no la escuchó nadie, y decir nadie es demasiado. Como podrán ver, hasta el momento la banda no tenía rumbo.
solo habían logrado tocar en algunos bares y teatros, no tenían apoyo de ninguna disquera, y lo poco que ganaban solo les alcanzaba para una coca y un gansito. No llegaban a cubrir el gasto de traslado de equipos, o sea, ni para el taxi, con eso les digo todo. Razón por la cual el baterista Ellis se aburrió de andar pasando hambre y salió de la banda. Y es entonces cuando llega Chris Campbell como un nuevo baterista. El resto de la banda le apodó Congo, debido a su color de piel. ¿Te sabes la letra de African Chant? Nah, no sé la letra. Solo le pego al tambor y pongo cara de africano. Mujer. Ya en el 72 compusieron más canciones y iniciaron otra gira teloneando bandas como Status Quo, Thin Lizzy y Family. Lo curioso que a pesar de ser su gira con más fechas, la banda seguía teniendo problemas de dinero. Como consecuencia, Atkins salió de la banda a principios del 73 para conseguir un trabajo estable, ya que necesitaba llevar el pan a su casa. Bueno, pan y pañales, porque su hija acababa de nacer. Porque es lo que un hombre hace. Así es, Atkins fue consumido por el sistema. Ya a mediados del 73, Hell se encontraba en la casa de su novia y escuchó cantar al hermano de su novia frente a la radio y quedó sorprendido por los agudos que alcanzaba. No era más ni nada menos que Rob Halford. No. No. Hell y Downing le solicitaron que se uniera a la banda, opción que obviamente aceptó. Cabe resaltar que Rob abandonó su banda donde desempeñaba como vocalista, llamada Hiroshima, bajo la aprobación de Atkins para utilizar las canciones que habían compuesto con él y sobre todo el nombre Judas Priest. La banda comenzó a ensayar, pero al poco tiempo Campbell dejó el grupo siendo reemplazado por el baterista John Hitch, compañero de Halford en Hiroshima. Ya en el 73 escribieron los temas como Ram of the Mill y Ladies, que junto a otros temas entrarían a formar parte de un demo independiente, la cual promocionaron siendo teloneros de Budgie. Este demo llamó la atención del sello independiente Gold Records, quienes le ofrecieron un contrato a cambio de una pequeña condición. A cambio de eso, tu culo será para mí. Ok, no, que se incluyera un trompetista o un tecladista para engrosar el sonido. A la banda no le agradó la idea, y como no estaban en posición de ponerse exigentes, se comprometieron a agregar otro guitarrista. La disquera aceptó y así llegó Glenn Tipton, que era guitarrista y vocalista en el grupo The Flying Hat Band, conocido en aquel tiempo por telonear a Deep Purple. Pero en fin, la banda estaba contenta porque ya había logrado su primer contrato discográfico. Lanzaron su primer sencillo, Rock'n'Rolla, publicado en agosto del 74. Ya en septiembre del mismo año finalmente llegó el álbum debut bajo el mismo nombre. Como dato extra, fue producido por Roger Bain, quien produjo los 3 primeros álbumes de Black Sabbath. El álbum debut estaba enfocado en el hard rock y el rock progresivo, con una gran influencia en Led Zeppelin y Queen, tanto en el sonido como en la vestimenta. La banda tenía serios problemas financieros, pero eso no les impidió hacer su gira por Suecia, Noruega, Países Bajos y Dinamarca. Aunque parece ser un comienzo difícil para Judas Priest, todo está a punto de cambiar con su segundo disco, titulado Sad Wings of Destiny. Contó con poco presupuesto, pero con mucho amor por el rock. A diferencia de su álbum debut, en este disco Glenn Tipton fue el principal compositor, ya que participó en todas las canciones del álbum, algunas de ellas como The Reaper, Epitaph y Prelude. El disco explora diversos temas como la injusticia, la guerra, la muerte y el poder. Además aborda la traición, la decepción y la violencia. A pesar que no logró atención en las listas musicales, el tiempo lo ha llegado a posicionar como uno de los discos más influyentes del género. Incluso es citado como el disco que redefinió el heavy metal. Cabe resaltar que este disco fue grabado con Alan Moore en la batería, porque John Hitch fue despedido en el 75. Todo parece mejorar para la banda. Su segundo disco llamó la atención de CBS Records, que a finales de ese mismo año les ofrecieron un nuevo contrato discográfico, lo que desembocaría en romper el contrato con Gold, y que el sello independiente desafortunadamente se quede con los derechos de sus 2 primeros discos. En el 77 lanzaron Sing After Sing, que alcanzó el puesto 23 en la lista de álbumes charts de Reino Unido, convirtiéndose en su primer long play e ingresar en listas británicas. En parte, todo esto fue posible por el interés que tuvo Paul Atkinson en la banda.
Fue él quien les consiguió un contrato con Columbia Records para la distribución de sus siguientes trabajos en los Estados Unidos. Además, CBS invirtió 60,000 libras esterlinas en este trabajo. Pensaban dejar a cargo de la producción a los miembros de la banda, pero el sello decidió contratar a alguien más experimentado para conseguir un mejor sonido. Así que llamaron a Roger Glover de Deep Purple, que para esas fechas ya había trabajado en dicha labor en los discos de Nazareth y Elf, entre otros. Sing After Sing explora una variedad de temas desde el pecado y la oscuridad hasta la rebelión y la fuerza. También incluyen temas de amor y pérdida, así como reflexiones sobre la naturaleza humana y la sociedad. Cabe mencionar que Simon Phillips estuvo a cargo de la batería en este disco, ya que Moore renunció antes de comenzar las grabaciones. Temas como Call for the Priest y Dissident Aggressor han sido considerados por la crítica como los primeros escalones del speed metal y thrash metal. En su gira de promoción tocaron por primera vez en Suiza y en junio del mismo año iniciaron una gira por Estados Unidos. En su última presentación tocaron como banda soporte de Led Zeppelin ante más de 55,000 personas. Ahora, un dato rápido. ¿En qué momento los motocicletas formaron parte de la estética de Judas Priest? Todo nace durante una gira en los inicios de la banda. Una noche, al presentar la canción Hellbent for Leather en un club del Reino Unido, Halford notó un grupo de moteros fuera del local. Inspirado por la atmósfera, se le ocurrió la idea de entrar al escenario montado en una motocicleta. Habló con uno de ellos, uno le prestó su Harley y junto con una chaqueta de cuero que se puso, nació lo que Halford describe como una epifanía. La moto, la estética, el sonido, la energía del show se fundieron en un ritual perfecto. Desde entonces, la Harley se convirtió en un símbolo inseparable del espectáculo de Judas Priest. Con el tiempo, la banda forjó una relación especial con la Harley Davidson. En Estados Unidos, la compañía incluso les proporcionó una Lowrider de 1981 por solo $1, una máquina personalizada que aún conservan. Halford recuerda cómo antes pedían motos prestadas en cada ciudad, a cambio de camisetas o tragos. Halford reconoce que otras bandas también han adoptado a las motos como parte de su imagen, pero para él y Judas Priest, la Harley Davidson es más que un accesorio. Es un símbolo de rebeldía, libertad y el espíritu ruidoso y provocador del heavy metal. Como él mismo dice, las Harleys son sinónimo de heavy metal. Fin del dato rápido. En octubre y noviembre del 77 comenzaron a trabajar en su siguiente disco, Stained Glass, bajo la producción de Dennis McKay. Es el primer trabajo en el que participa el baterista Les Binks, que había ingresado a la banda el año anterior. Según la crítica especializada, es una de sus obras más grandes y una de las más influyentes para el thrash metal y el speed metal, y a su vez también para la llamada nueva ola del heavy metal británico. Sus letras van desde el ocultismo, la ciencia ficción, la fantasía y temas futuristas, que lo convierten en una de las producciones más oscuras. Salió al mercado en febrero del 78 y significó un gran avance en el mercado estadounidense, ya que alcanzó el puesto 173 en la lista Billboard 200, mientras que su gira Stained Glass Tour los llevó por primera vez a Japón con 3 presentaciones en Tokio, una en Osaka y otra en Nagoya. Durante este lapso de tiempo sucedió un hecho muy importante tanto en la historia de la banda como en la del heavy metal, y es sobre su vestimenta. Durante los 70s no era muy común ver a bandas ligadas al heavy metal vestidos con cuero negro o púas, y una de las primeras señales de esta tendencia se vio en la portada del sencillo Better by You, Better Than Me, donde podemos ver a toda la banda vestida por completo de cuero. El primero en usar vestimenta así fue Rob Halford, y poco a poco usó cuero de forma digamos más extravagante, hasta que lo transmitió en toda la banda. Luego en el 78 Rob Halford descubrió un sex shop en Londres, prendas de cuero y accesorios metálicos asociados al Luego indujo a Keike Downing y el resto de la banda a adoptar ese look. Esa estética se convirtió en un sello distintivo que influiría a la nueva ola del heavy metal británico, glam metal y diversos subgéneros del metal extremo. La banda continúa con su siguiente trabajo, Killing Machine. Fue el último disco con el baterista Les Binks, quien se marchó en julio del 79. Esta obra marcó la estética del cuero y las tachas en el heavy metal, pero como les acabo de decir, ya venían desde la portada de Better by You, Better Than Me. Según AllMusic,
este disco cierra la primera y más influyente etapa de la banda. Columbia, distribuidora en Estados Unidos, consideró el título original demasiado violento y varias grandes tiendas como Kmart amenazaron con no venderlo. Para conseguir su comercialización en Estados Unidos, Canadá y otros mercados, el álbum fue rebautizado como Hell Bent for Leather. Los temas Take on the Wars y Evening Star lograron ubicarse en los puestos 14 y 53 de la lista de Reino Unido, respectivamente, siendo los primeros sencillos en debutar en estas listas. El apogeo de la banda parece ser lento pero seguro. En las historias del rock sabemos que hay un punto en el cual la banda se consagra y explota, para mantener su legado sin importar lo que pase después. Ese momento está a punto de llegarle a Judas Priest. En octubre del 78 arrancó en el Reino Unido la Killing Machine Tour, tras pasar por Estados Unidos como invitados de UFO. Visitaron Japón por segunda vez, grabando varios conciertos para un futuro disco en vivo, y en septiembre del 79 volvieron a Estados Unidos, abriendo para Kiss antes de ofrecer sus propios shows en octubre. Entre noviembre y diciembre hicieron su primera gira por Bélgica, Alemania Occidental y Francia, acompañando a AC/DC. Como ya les había comentado, a mediados de julio del 79, el baterista Les Binks dejó la banda y fue sustituido por Dave Holland, quien debutó el 1 de septiembre de ese año. Así llegamos a abril de 1980, al nacimiento del disco que lo cambiaría todo, Breathe Still. Sin duda, este trabajo consagró a la banda en los mercados mundiales. Muchos aluden que este disco ayudó a colocar al heavy metal en la escena musical a principios de los 80s, aunque el género ya iba tomando fuerza desde la aparición de Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple a finales de los 60s. Lo que sí es cierto es que con el pasar de los años, este disco ha sido colocado dentro de la lista de los mejores álbumes del metal. Profundizando en la creación de este disco, Breathe Still es producido por Tom Allom y apenas en 28 días grabaron todos, pero las mezclas sí tardaron 2 meses aproximadamente. Como dato extra, la grabación del disco se hizo en los Starling Studios en Ascot, exactamente en la mansión de John Lennon donde grabó Imagine, que para esas fechas el propietario era Ringo Starr. Por cierto, John Lennon aún estaba vivo cuando se produjo el álbum, recordemos que lo balacearon en diciembre del 80, pero bueno. Ahora, un dato rápido. El álbum Breathe Still toma su nombre del sector siderúrgico británico en crisis bajo la política neoliberal de Margaret Thatcher, que llevó a huelgas y protestas reprimidas con dureza. Judas Priest, oriundo de Birmingham, epicentro industrial, vieron de cerca el desempleo de amigos y familiares en la Breathe Still Corporation, donde incluso trabajó Glenn Tipton, y recogieron ese descontento en las letras. Temas como United, The Rage y Breaking the Law exhiben por primera vez en el grupo un marcado enfoque político y social. Fin del dato rápido. En dicho álbum destacaron las canciones Living After Midnight y Breaking the Law. Ambas llegaron al puesto 12 en la lista de singles del Reino Unido, además del tema Metal Gods, que años más tarde sirvió de apodo para los miembros de la banda, en especial a Rob Halford. Para promocionar Breathe Still, Judas Priest realizó una extensa gira, la Breathe Still Tour. En Reino Unido sus shows eran junto a Iron Maiden, y en Estados Unidos como banda soporte en ocasiones tenían a Def Leppard y Scorpions. El repertorio incluyó pocas canciones del disco, destacando sobre todo Steeler y You Don't Hate to Be Old to Be Wise. En agosto de 1980 participaron en el primer festival Monster of Rock en Donington Park, junto a Rainbow, April Wine, Scorpions y Saxon, entre otros. Con la intención de capitalizar su éxito, comenzaron a trabajar en su siguiente álbum, Point of Entry. En septiembre de 1980, Rob Halford, Glenn Tipton y Keith Downing comenzaron a componer su próximo disco. Para cambiar de ambiente, se trasladaron con el productor Tom Allom a Ibiza, haciendo de Point of Entry su primer álbum grabado fuera del Reino Unido. Ese mismo mes rompieron con Arcanata Management por discrepancias en la gestión de su negocio
negocio y dinero. Ante limitaciones legales británicas, constituyeron la sociedad Secrets Management Associates para autogestionarse. Ya en Ibiza Studios, Judas Priest afrontó serias carencias técnicas, a veces sin luz eléctrica y recurriendo a un generador diésel para ajustar el presupuesto tras los problemas financieros con su antigua agencia. A pesar de las dificultades, terminaron a tiempo. Luego lo mezclaron en los Starling Studios de Inglaterra y lo masterizaron en los CBS Studios de New York. Musicalmente el disco resulta más ligero y orientado al hard rock que al heavy metal puro. Breathe Steel fue una exigencia de la discográfica para lograr un sonido más comercial de cara al mercado estadounidense. Según explicó el productor Tom Allon en el 2003, de este disco se extrajeron 3 sencillos, Don't Go y Hot Rocking, que llegaron al top 60 en su país de origen, y Heading Out to the Highway, que alcanzó el puesto 10 en la lista Mainstream Rock Tracks en Estados Unidos, convirtiéndose en su primer tema en entrar en este chart. La banda no pierde el tiempo, así que en el segundo trimestre del 81 volvieron a Ibiza Studios en España, pero por más que escribieron y grabaron nuevo material, la banda y el productor Tom Allon no estaban contentos con el resultado, así que mejor descartaron todo y salieron de gira por Europa y volvieron a intentarlo en enero del 82. Cuando regresaron, algunos temas fueron remezclados y otros descartados. De acuerdo a Glenn Tipton, en una entrevista en la revista Guitar Player en el 83, confirmó que habían descartado 4 a 5 canciones, ya que según él habían escrito 5 mejores. Ahora vayamos a un dato rápido. Durante los años 80, Judas Priest llevó un estilo de vida muy descontrolado. Como Rob Halford no se relacionaba con groupies, encontraba otras formas de divertirse, como emborracharse, consumir cocaína y activar extintores de incendios en hoteles por diversión. Sin embargo, la experiencia más extrema relacionada con ocurrieron cuando la banda viajó a Ibiza, España, para grabar en los estudios de Ibiza Sound entre los álbumes Point of the Entry en el 81 y Defenders of the Fates en el 84. Según recuerda Halford, el bajista Ian Hill conducía motos hacia estanques y destrozaba al menos 20 autos de alquiler. El momento más caótico sucedió cuando el guitarrista Keike Downey fue atropellado por un taxi. Glenn Tipton intentó ayudarlo, pero estaba bajo los efectos del LSD y metió las manos en agua hirviendo mientras trataba de limpiar las heridas. Glenn terminó con las manos quemadas y Downing tan vendado que parecía una momia. No pudo caminar durante una semana. Fin del dato rápido. Finalmente, en julio del 82 lanzaron el álbum Screaming for Vengeance, que se ha convertido en uno de sus discos más vendidos del mundo mundial, con decirles que llegó al puesto 11 en Reino Unido y logró el puesto 17 en los Estados Unidos, logrando ser certificado con doble platino tras vender más de 2 millones de copias. Temas como You've Got Another Thing Coming y Electric Eye impulsaron este disco, logrando el ascenso y reconocimiento que merecía Judas Priest. Para sacarle el jugo a su éxito, salieron de gira en agosto del 82 y llegaron a tocar en el US Festival durante el Día del Heavy Metal, compartiendo escenario con Van Halen, Scorpions, Ozzy Osbourne y Motley Crue, ante 350,000 personas. Y en diciembre del mismo año tocaron en varios festivales de rock, en ciudades británicas, compartiendo escenario con Scorpions, Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Iron Maiden y Def Leppard. Ni bien terminó la gira en enero del 84, se publicó su nuevo disco, Defenders of the Faith. Pero esperen, ¿en qué momento grabaron? Sucede que después del concierto en el US Festival, la banda volvió a Ibiza a grabar su siguiente trabajo. Pero cuando llegaron al estudio se percataron que tenían problemas de financiación y algunos equipos técnicos no estaban. Y es más, a algunos técnicos no les habían pagado. Pero luego llegaron a un trato y pudieron sacar su nuevo álbum adelante. Aunque Defenders of the Faith no generó éxitos radiales a comparación de sus anteriores discos, se le considera como uno de los discos más pesados de la banda de la década de los 80s. Luego de la gira promocional del disco, por fin la banda se tomó un descanso de varios meses en el 85. La única presentación que hicieron fue en el Live Aid de Filadelfia. A mediados de ese mismo año comenzaron a trabajar en un disco doble, pero por las altas demandas de costo la discográfica dijo no, así que solo escogieron 19 temas de las canciones grabadas. Y cabe resaltar que durante las grabaciones los chicos de Judas Priest no se conformaron con guitarras normales. No señor, sacaron a pasear las guitarras sintetizadoras, unos bichos con pedales que hacen ruidos tan locos como los sintetizadores, pero con más actitud metálica.
Aunque los rumores decían que usaron teclados, Halford aclaró que todo el sonido del álbum venía de esas guitarras mutantes, y lo puedes escuchar clarito en Audi the Cold, Hot for Love y el clásico Turbo Lover. Y como toque final se trajeron de invitado a Jeff Martin, vocalista de Razor X, que puso su voz en los coros de Wild Nights y en Hot and Crazy Days. Ahora vayamos a un dato rápido. Rob Halford intentó desvivirse ya que cargaba consigo una depresión muy fuerte. Digamos que durante mucho tiempo ocultó su homosexualidad y pensó que todo el mundo se iba a poner como Homero si es que salía del closet. Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte y los homosexuales locas. Además contó en su biografía que la discográfica lo forzó a que lo mantuviera en secreto, para no romper a la banda. No, me estás jodiendo. Recordemos que en ese entonces consumía alcohol y sustancias como si fueran caramelos. Hubo noches en las que bebía y me drogaba tanto que sentía que estaba al borde de la muerte. Contó Halford al medio Louder Than Hell. La trágica muerte de su pareja Brad fue el punto de quiebre. Ambos mantenían una relación tormentosa, marcada por el consumo de cocaína y peleas que a veces terminaban en violencia física. En una de esas noches especialmente caótica, Halford salió de la casa y pidió un taxi para escapar. Justo cuando subía al vehículo, su pareja salió con un arma en la mano. Le dijo que lo amaba y segundos después se quitó la vida delante de él. Este hecho marcó en lo más profundo de Rob. Cuando la gira de promoción de Turbo se encontraba planificándose, tomó una gran cantidad de analgésicos con la idea de acabar con todo. Pero gracias al poder de Kaio-sama no logró su cometido y fue internado en un hospital para desintoxicarse. Y el 6 de enero de 1986 ingresó a un centro de rehabilitación en Phoenix. Esto es un punto y aparte en la vida de Rob, ya que desde el 86 hasta hoy en día se ha mantenido sobrio, alejado del alcohol y me imagino que de igual manera de las sustancias. Quizás sea la razón por la cual ha envejecido mejor que el tío Ozzy, pero bueno, fin del dato rápido. Tras 33 días de tratamiento, finalmente en febrero del 86 fue dado de alta y comenzó a trabajar en su voz para desempeñarse aún más en su carrera como vocalista. Continuaron con la gira de promoción Turbo, donde aprovecharon para grabar un disco en directo, Praise Live. Casi no hablo de los discos en directo, así que este no será la excepción. A finales del 87 comenzaron las grabaciones de su 11º disco. ¿Recuerdan que les dije que su álbum anterior iba a ser un disco doble? Bueno, las canciones que no incluyeron en Turbo fueron regrabadas y eliminaron los sintetizadores de guitarra, regresando al sonido emblemático de Judas Priest. Los temas rescatados fueron Ram It Down, Love You to Death, Heart is Iron y Monster of Rock. Aunque el tema homónimo del disco fue elogiado, al igual que Blonde Red Skies, la crítica definió el disco como uno de los trabajos más débiles de la banda. Aún así logró ser disco de oro en los Estados Unidos. Ahora, un dato rápido. En 1992, Black Sabbath volvió a tocar con Ronnie James Dio. Todo iba bien hasta que Ozzy Osbourne invitó a Black Sabbath a tocar en lo que supuestamente era la gira de despedida del vocalista, y recordemos que eso no pasó. De nombre No More Tours, Ronnie James Dio entendió que era una estrategia para juntar a los miembros originales de Black Sabbath, y este abandonó la gira a falta de 2 conciertos muy importantes en los Estados Unidos. Tony Iommi y Geezer Butler planeaban cancelar esas fechas, ya que pensaban que no había nadie que pudiera realizarlas, pero decidieron pedirle un favor muy especial y complicado a Rob Halford. Según Iommi declaró: Rob es el único cantante a nivel internacional que podría dar la talla ante un reto similar. Halford aceptó el reto y cantó en los 2 conciertos los días 13 y 20 de noviembre del 92. No existe buena documentación en video de estas fechas con buena calidad. Existe una que otras fotografías que quedaron para la historia. Por cierto, Rob hace poco confesó su incomodidad al no ser invitado al último concierto de Ozzy Osbourne y al final de Black Sabbath. Esta vez sí, de verdad es el último. Pero yo tampoco entiendo cómo quedó afuera sin un poco de consideración, así que bueno, F en los comentarios por Rob Halford. Así que fin del dato rápido. Después de concluir la promoción del disco en el 89, el baterista Dave Holland anunció su retiro por problemas familiares. Rob, ni corto ni perezoso, se comunicó con su amigo Jeff de Razor X
para decirle que estaba interesado en su baterista, Scott Travis. Rápidamente Scott envió un video tocando 2 temas clásicos de la banda, y cuando Judas Priest lo vio en España le dijo tómate un avión pero ya, y así se unió a la banda. Y así es, mis criaturas de la oscuridad, como comienza a desarrollarse Painkiller, uno de los discos más importantes de la banda, producido por Chris Sengrise, pero especialmente por la banda misma. Todo el trabajo se terminó en marzo de 1990, pero no fue lanzado hasta el 3 de septiembre del 90. El lanzamiento se atrasó por una demanda que sufrió la banda, lo que nos lleva a un dato rápido. En julio de 1990, la banda fue llevada a juicio en Estados Unidos por estar presuntamente implicada en un intento de suicidio de 2 jóvenes fanáticos ocurrido en 1985 en Sparks, Nevada, James Vance de 20 años y Ray Belknap de 18. Bajo los efectos del alcohol intentaron quitarse la con una escopeta tras supuestamente haber escuchado un mensaje subliminal en una canción del álbum Stained Glass. Belknap murió en el acto, mientras que Vince sobrevivió con graves heridas faciales. Falleció 3 años después por complicaciones derivadas a una depresión severa. La familia de Vince alegó que la frase "Do it", que traducida es "hazlo", oculta en el tema "Better by You, Better Than Me", fue lo que impulsó a los jóvenes al acto. Sin embargo, tras 3 semanas de juicio, donde además Rob Halford cantó el tema a capela, el tribunal concluyó que dicho mensaje no existía y exoneró a la banda de cualquier responsabilidad, aunque el sello CBS Records debió indemnizar a la familia con $40,000. Qué lindo es Estados Unidos, te atoras con un hueso en el pescado y ya puedes meter una demanda a quien sea. Bueno, fin del dato rápido. El álbum alcanzó altas posiciones en listas y obtuvo buenos calificativos de la crítica, señalando que Painkiller era el power metal que representó a los 90, siendo uno de los discos más agresivos que la banda había hecho hasta el momento. Muchos señalaron que el disco inspiró a bandas de metal extremo emergentes. El tema homónimo del disco y A Touch of Evil lograron destacar en listas. Luego de su gira de promoción y bueno, también después del juicio, la banda perdió la comunicación entre ellos. Halford se sentía frustrado por la falta de diálogo y además sentía que debía explorar nuevos horizontes musicales. Más tarde, Halford declararía que lo mejor hubiera sido dialogar y ponerse de acuerdo con un descanso temporal. Pero bueno, ya saben lo que sucedió después. Rob Halford se fue de la banda. Y por cierto, el último concierto de la banda en esa época con Rob fue en Canadá, en el recinto CNE Grandstand. Fue después que tuvo un accidente con su moto Harley Davidson al salir del escenario, se cayó de la moto y se partió la nariz. Quedó inconscientemente por un breve tiempo, pero luego recuperó la conciencia y terminó el concierto, siendo el último concierto con Judas Priest. Último concierto de ese año. Bueno, en sí fue una pausa en Judas Priest por más de 5 años. Algún día. Tipton y Downing al final decidieron reunirse y buscar un nuevo vocalista. Las audiciones comenzaron, pero al final optaron por el estadounidense Tim Owens, quien se dedicaba a cantar covers de la banda. Oficialmente ingresó en el 96 bajo el apodo de Reaper. Los fanáticos de Judas Priest lo aceptaron como uno de los suyos. Y así es como en los últimos meses del 96 grabaron su primer disco con Owens, dando vida a Jubilator, donde el sonido clásico del grupo se queda atrás y proponen un nuevo sonido más orientado al group metal, colocando este trabajo junto a sus discos más agresivos de Judas Priest. Todo esto fue posible por la voz gutural de Owens y la baja afinación de las guitarras de Keike Downing y Glenn Tipton. El tema Bullet Train fue nominado a un premio Grammy en el 99, logrando un gran éxito en Norteamérica y Europa, llegando a tocar por primera vez en México. Aunque todo parecía prometedor por esta nueva formación y todo apuntaba que Owens era la nueva era de Judas Priest absoluta, su siguiente disco sería una cucharada de realidad. El 23 de julio del 2001 se puso a la venta su 14º disco de estudio, Demolition. Los seguidores de Judas Priest tenían una gran interrogante y era: ¿qué fue, mano? Es que este disco traía algunos elementos del metal industrial y del nu metal.
géneros muy alejados a lo que representaba Judas Priest. Este es el disco con menor ventas de la banda, pero como si fuera un detalle menor, sus conciertos siempre se llenaban. Quizás eso no era suficiente para Judas Priest, así que mejor despidieron a Reaper. Más adelante este declararía: Me uní a Judas Priest en la peor época del heavy metal. Lo cual tiene sentido, ya que la época grunge estaba en apogeo y las bandas del heavy metal sólidas fueron las que mantuvieron su éxito en la industria. Y tras varias especulaciones del regreso de Rob Halford a Judas Priest, se hizo oficial en julio del 2003 y se aventuraron a una nueva gira para conmemorar que la banda está de nuevo reunida, y a su vez comenzaron a hacer las primeras maquetas para su siguiente trabajo. En diciembre del 2003 comenzaron a gestar en los de Old Smith Studios de Worcestershire, en Inglaterra, culminando en mayo del 2004, bajo el nombre de Angel of Retribution y llegando a las tiendas el 28 de febrero del 2005 en Reino Unido, alcanzando el puesto 13 en la lista Billboard 200, siendo la mejor posición hasta la fecha de Judas Priest para uno de sus discos en listas estadounidenses. Esta gira de promoción los llevó a varios países europeos, Norteamérica, Japón y Latinoamérica, y les permitió tocar por primera vez en los países bálticos, Ucrania, Rusia y Chile. Como mención extra aparecieron en Los Simpson. No sabía cómo mencionarlo en la historia, así que ahí está. Ya en el 2008 Judas Priest lanzó su primer álbum conceptual, un disco doble que está inspirada en la vida de Nostradamus, y fácilmente nos damos cuenta en títulos como Revelations, Peace, Alone y Visions. Y claro está en el propio nombre del álbum, Nostradamus. Fue publicado el 16 de junio del 2008, aunque fue recibido con una gran variedad de críticas, pues ¿Tú qué dices, Boris? 50-50. Así que alcanzó el puesto 11 en listas estadounidenses y comenzaron la gira teloneando a Megadeth, Testament y Whitesnake. En el 2009 conmemoraron los 30 años de lanzamiento de Great Steel, así que tocaron en vivo todos los temas del álbum. Además lanzaron A Touch of Evil Live, un disco en vivo que contenía una versión en directo de Dissident Aggressor, que ganó el premio Grammy en el 2010 en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. La banda pensaba hacer una gira de despedida hasta el 2012, pero luego decían que tenían canciones en desarrollo y que no era la gira de despedida. En todo caso, quien sí se despidió fue K.K. Downing, no participó de la gira y dijo que tenía problemas con el resto de la banda, así que se fue a escribir Harry Potter. Ah no, ella es J.K. Rowling. Bueno, suena igual. La banda contrató a Richie Faulkner, conocido por ser el guitarrista de Lauren Harris. La gira comenzó en junio del 2011 y terminó el 26 de mayo del 2012. No fue la última gira, está muy lejos de ser la última gira, ya que en el 2014 llegó su nuevo disco, Redeemer of Souls, el cual fue un gran éxito, logrando el puesto 6 en el Billboard 200, convirtiéndose en su primer disco en ingresar en el top 10 de listas estadounidenses. La gira de promoción del disco fue extensa, cubrieron 130 presentaciones por Europa, Asia, Latinoamérica y Oceanía, hasta diciembre del 2015. Y así esta historia va llegando a su fin. En el 2018 lanzaron Firepower. Llegaron temas como Lightning Strike o Spectre. El disco completo fue alabado por la calidad de la banda, tanto por la producción como el sonido, y alcanzó rápidamente el quinto puesto en el Billboard 200 de Estados Unidos. Tristemente, en febrero del 2018, Glenn Tipton anunció que no sería parte de la gira promocional, debido a que le diagnosticaron Parkinson, misma enfermedad que acecha a Ozzy Osbourne y consume a Michael J. Fox. Entonces se apartó del grupo y ocupó su lugar Andy Sneap. Así llegamos al glorioso 2022, donde fueron incluidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. K.K. Downing se unió a tocar para la ceremonia de conmemoración. Su último disco se lanzó en 2024 bajo el nombre de Invincible Shield y fue tan exitoso como su predecesor. Hasta la fecha la banda sigue activa y aún tiene pinta que estará así por un buen rato. La influencia de Judas Priest en la cultura es inmensa y perdurable, y casi siempre lo citan como una de las bandas más representativas e influyentes del heavy metal, con impacto directo en subgéneros desde el thrash metal y el power metal, hasta extremos como el death metal y el black metal, con casi 50 millones de discos vendidos. Su aporte no se mide solo en cifras, establecieron convenciones estéticas que otros siguieron y llenaron su música de símbolos, motos, dioses metálicos, etc.
que definieron la cultura. Brit Steel es el disco que más que ningún otro codifica lo que entendemos por heavy metal. Judas Priest ayudó a formar una de las formas musicales más duraderas y universales de nuestro planeta, conquistando así un lugar de honor en la historia del rock. Su travesía desde los hornos de Birmingham hasta los estadios de todo el mundo vibraron con su legado y autenticidad. Sus himnos siguen sonando en generaciones de fans y su imagen perdura como ícono de rebeldía. Lejos de ser un fenómeno pasajero, Judas Priest es leyenda viva, verdaderos dioses del metal que trascienden épocas. Su legado es testimonio de que el espíritu del heavy metal, fuerte, libre y épico, nunca muere, sino que arde eternamente en cada riff cargado de intensidad que dejaron como herencia al mundo. Así que sin nada más que decir, larga vida a Judas Priest. Esta fue la historia completa de Judas Priest, así que ahora dime, ¿cuáles son tus 3 canciones favoritas de la banda? Y no se vale decir todas. Yo soy Dilberris Produce y si quieres la historia de alguna banda o quieres añadir un dato que no mencioné en el video, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda que cualquier comentario o reacción ayuda a que este video llegue a más banda. Y si te gustó esta historia, también es posible que te guste la historia de Foo Fighters, una banda que nació de las entrañas de Nirvana y supo evolucionar y conquistar generaciones, consagrando su espacio en la historia del rock actual. Dejaré esta historia por aquí y yo me despido. Cuídense mucho, banda, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente video.